para poder pensar en estos autores que vamos a ir analizando, que pertenecen a lo que se ha denominado Escuela de Frankfurt. En realidad nos vamos a remitir físicamente al Instituto de Investigaciones Sociales, que es importante ubicarlos en un contexto histórico-social. El contexto es el contexto posterior a la Primera Guerra Mundial, que había dejado una Alemania empobrecida, una Alemania derrotada, una Alemania a la que le había perdido territorios después del Tratado de Versalles y había quedado sumamente endeudada. Entonces había una gran crisis económica posterior a esta Primera Guerra Mundial. Por otro lado, hay que pensar en cómo se va a ir conformando este siglo XX, cuya característica va a ser esta división entre lo que podemos decir economías y países ligados a economías capitalistas y países que se van a unificar ligados a economías o a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, dos maneras de comprender que también implican dos maneras de comprender las industrias culturales que empiezan a surgir, en especial vinculadas a lo que van a ser los medios masivos de comunicación, ¿no? Estos nuevos medios, la radio, pensemos, el cine, que están surgiendo, y cómo van construyendo estos medios subjetividades. Es interesante, entonces, este grupo de pensadores que pretende, que invita a pensar el materialismo dialéctico, a releer los textos de Marx, a partir justamente de este nuevo contexto. Bueno, ahora vamos a seguir con algunos de estos pensadores y vamos a ir ubicándonos mejor en algunos ejes que plantea justamente el instituto en este contexto de la República de Weimar. Se va a consolidar lo que va a ser el Instituto de Investigación Social, que surge de la mano de, podríamos decir, una especie de mecenas. Uno de ellos es argentino, que se llamaba Felix Weil, y quien va a poner el dinero, es decir, va a financiar Felix Weil primeramente un grupo de reuniones de análisis y de reflexión respecto a lo que se va a conocer como la primera semana de trabajo socialista. Quedan muy entusiasmados y deciden financiar, junto con Friedrich Pollock, el Instituto de Investigaciones Sociales, como una alternativa a lo que se estaba dando y haciendo en la universidad, ¿no? Para analizar y traer, ¿no? En este marco de una gran desigualdad, ¿no? La universidad en Alemania era un espacio muy conservador. La fundación del instituto tendría un primer momento más vinculado a pensamiento y análisis de lo que van a hacer Karl Korsch, ahí les dejé algunas fotos, Lukács, que vienen trabajando con respecto a lo que va a ser el fetichismo y la conciencia del proletariado, ¿no? Una relectura de los textos de Marx, pero va a haber un cambio, una bisagra, en el 29, cuando el director de este instituto, que era Grünberg, que era un historiador austromarxista, se retira y en 1930 pasa a estar a cargo de la dirección del instituto Max Horkheimer. Y le da un nuevo clima, podríamos decir. Horkheimer, en el discurso inaugural, plantea que, lejos de la preocupación por el materialismo histórico como ciencia,
y hacia un desarrollo de una filosofía social, ¿no? Que buscaba complementarla con las investigaciones empíricas. En el 32 deja de publicar el Instituto Archivos para la Historia del Socialismo y el Movimiento Obrero, y comienza una nueva revista que es la Revista de Investigación Social. Es decir, aparece un nuevo clima de empezar a investigar este nuevo clima de época. El contexto que vivía Alemania, este contexto, decíamos, de pobreza, de hiperinflación, ¿no? Un contexto muy complejo. En las artes visuales está también vinculado a lo que fue Gross, estas visiones muy críticas desde el movimiento conocido como la nueva objetividad. Este periodo de gran exhibición de antagonismos, de contrastes, de una sociedad de mucho contraste, y en este contexto proponer estudiar a los hombres y mujeres de carne y hueso, ¿no? Y analizar incluso, porque ya estaba surgiendo y desarrollándose el partido que le va a dar la posibilidad de acceder al poder a Adolf Hitler, justamente, ¿por qué? Porque analizar las condiciones subjetivas, ya no solo lo objetivo, sino de por qué puede ganar, por qué y cómo se podría evitar la suba de Hitler al poder, ¿no? Hacen una gran encuesta, un estudio de encuesta, de ir a analizar para estudiar el proletariado. No se llega a publicar, que se llamó Obreros y Proletarios, que reunía una serie de consultas y de preguntas. Bien. Tanto Adorno como Horkheimer van a tener, cuando asume el poder, el nacionalsocialismo de la mano de Adolf Hitler, tienen que exiliarse, ¿no? Es más, se van exiliando los distintos miembros de la escuela, Marcuse, Fromm, muchos de ellos terminan obviamente en Estados Unidos, van escapando, pero bueno, la presencia siempre de él. Benjamin no llega a exiliarse, si bien no fue un miembro activo, siempre estuvo vinculado y se lo vincula al pensamiento de la Escuela de Frankfurt. A esta, podríamos decir, teoría crítica, a esta revisión, entonces decíamos, de los textos de Marx y de los textos de Engels, y atravesado por este nuevo clima de época, por esta búsqueda de un análisis más científico, podríamos decir, y para analizar esta sociedad, pero por el otro lado, pensarlos desde la contemporaneidad que estaban viviendo, una contemporaneidad en donde ya lo que era el pensamiento freudiano había hecho una eclosión muy fuerte. Pensamos en esa Viena de la secesión vienesa, y la importancia del inconsciente, la importancia del psicoanálisis, también va a marcar una influencia junto con esto que habíamos observado ligado a los nuevos medios masivos de comunicación, ¿no? Entonces, esta necesidad de exiliarse y esta transferencia hacia lo que va a ser la Universidad de Columbia en Nueva York. En este nuevo ambiente había que repensarse, ¿no? Era un ambiente burgués, en donde estaban pensando y estaban. Van a tener una visión muy crítica, tanto Adorno como Horkheimer, de ese ambiente burgués, capitalista, de esa economía capitalista que se desarrollaba y que era el vínculo mayor Estados Unidos, en especial esas industrias culturales que se desarrollan, y esta visión tan negativa, tan hostil, podríamos decir, se puede observar en este texto que se llama Dialéctica de la Ilustración, que justamente no lo publican en Estados Unidos, sino que lo publican en Holanda, y se vincula justamente con, por un lado, el liberalismo norteamericano y por el otro lado, el fascismo alemán, ¿no? Ese nacionalismo el clima
es decir, se publica en el 44 y es el clima ya de fines de la Segunda Guerra Mundial y en donde ellos están preparando también este retorno, ¿no? El retorno al instituto post Segunda Guerra Mundial. Ese es el contexto en el que se origina y surge esta dialéctica de la Ilustración, en donde va a aparecer uno de los capítulos dedicados al análisis de estas industrias culturales.